Hola amigos, amigas, nos encontramos en una entrega más para ustedes de El Repaso. Como siempre, Israel Figueroa, Marci Mansueta y quien les habla, Lucy Arraya, con las principales noticias nacionales e internacionales. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Hola Lucy, buenas noches a todos nuestros amigos que cada fin de semana nos acompañan a repasar la actualidad junto con nosotros. Muchos temas, especialmente Sí. en la arena internacional. El presidente Luis Abinader estuvo esta semana participando en la 79ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Y siempre hay que reiterar por qué es importante este foro, por qué es importante este cónclave de presidentes y de cancilleres, porque es importante que los mandatarios tengan espacios para debatir, donde puedan plantear sus temas, sus preocupaciones. Hay un tema que es general. Siempre esos temas son el tema central de la Asamblea General de las Naciones Unidas este año fue que nadie se quede atrás, codo a codo para lograr una paz internacional que precisamente se está necesitando, y trabajar juntos por los efectos de cambio climático, la sostenibilidad también, que son temas preocupantes dentro de la agenda de Naciones Unidas. Cada estado debe llevar un discurso relacionado a lo que son los problemas internos de interés nacional, pero vinculados a los temas de agenda de las Naciones Unidas, especialmente a los temas de los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso hablan de pobreza, hablan de cambio climático, hablan de educación, pero y presentan sus avances. Y presentan sus avances, por cierto, que han logrado dentro de la implementación de la Agenda de Naciones Unidas 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Presentan esos informes. Ahí el presidente mostró los avances de la República Dominicana en el tema económico, en el tema institucional. Seguridad. Exactamente, en seguridad, en apoyo a la democracia. Y el mandatario habló acerca de su preocupación con el deterioro del apoyo de la ciudadanía a las democracias. Así es. ¿Qué pasa? Que es un punto que luego tendremos más tiempo para tratarlo con más detenimiento, y sí debe preocuparnos que las personas estén hastiadas de que, ok, tenemos democracia, pero tenemos los mismos problemas de siempre. Sin embargo, en X lugar tú ves que hay personas que dicen, si cae al traste el régimen democrático y se resuelven algunos de los problemas fundamentales, bueno, pues yo lo apoyo. Entonces, eso es preocupante. Sí, con respecto a la democracia, el presidente se refirió a la situación de Venezuela, de que no se debe reconocer el gobierno de Venezuela hasta que no presente la transparencia, las actas de manera transparente. Y ese fue un tema tratado también por otros discursos que también estuvieron allí. Hay discursos singulares como el de Brasil, de Volodymyr Zelensky también, que aprovechó la oportunidad para tener encuentros bilaterales, especialmente con el presidente Biden, pidiendo más recursos para la guerra y presentando, que me llamó la atención Israel, presentando un proyecto para terminar con el conflicto, un proyecto donde va a triunfar frente a Rusia. Por lo cual pedía más recursos. Entonces, ¿pero cuánto lleva ya esa guerra? Esa guerra lleva demasiado tiempo. ¿Qué proyecto para vencer, para triunfar? Señores, estamos perdiendo vidas en ese conflicto. Como también se trató el tema de Israel, ahí la ministra de Israel que estuvo hablando hizo una locución especial, porque ahora mismo todos los ojos están puestos sobre Israel por el conflicto con Hezbollah en el lado del Líbano. Esto es muy delicado. Eso puede generar, y esto lo dijo el expresidente Barack Obama, un conflicto armado en Medio Oriente. Y un conflicto armado en Medio Oriente, ¿qué significa? Todos sabemos, ¿verdad? Se va a afectar el oro principal del mundo, el oro negro, vamos a llamarlo así. Y si hay problemas de poder adquirir petróleo o se encarece demasiado, esto va a afectar, por supuesto, la cadena alimenticia de los alimentos que vienen de Europa y todo eso. Entonces,
hay que poner mucha atención en esto, trabajar por la paz como se planteó en el marco de las Naciones Unidas, en la solución pacífica de los conflictos que es necesario. Y al respecto, el presidente de la República habló de que nuestro país, la República Dominicana, es un país abanderado de la paz, de que se promuevan los métodos alternativos de resolución pacífica de conflictos en el marco de las relaciones entre Estados, como debe ser siempre. El preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas es una evocación a eso, a la paz, a no volver a cometer los dos flagelos que dañaron la humanidad. Y se está refiriendo a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces, si no ponemos atención a lo que está pasando, si no se busca una alternativa, un diálogo a la paz en Medio Oriente, señores, posiblemente vamos a tener, como decía el Papa Francisco, una tercera guerra mundial. Esperamos que no. Vamos a ver un resumen breve que hemos preparado acerca de los discursos más destacados de esta 79ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Adelante. La crisis en Haití merece una atención especial. Desde hace más de 3 años, la inestabilidad en el país vecino ha generado una presión significativa sobre nuestra seguridad. Acelerado. Y esta aceleración significa que estamos acercándonos a un tenebroso punto de inflexión. Estamos ante una nueva era oscura de la humanidad. A las políticas vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos, cuando la tasa de natalidad de los países occidentales se está desplomando, anunciando un futuro sombrío para todos. Enfermedad. Hemos invertido 150.000 millones de dólares hacia otros objetivos de desarrollo sostenible. Incluyen 20.000 para asistencia y seguridad alimentaria. I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. La libertad es la primera víctima de un mundo sin reglas. Elementos esenciales de soberanía. Ahí se incluye el derecho a dictar leyes. زنان و کودکان بیگناهند ولی به نسل کشی، کودک کشی، جنایت جنگی و تروریسم دولتی میگویند دفاع مشروع. هر چه زودتر آتش بسی دائمی برقرار گردد و وحشیگری دیوانوار اسرائیل Tómate todo el tiempo que quieras. Mira el interior de tu refrigerador sin abrir la puerta y sin perder aire frío. LG InstaView ThinQ. Plaza Lama, la super tienda. Gracias por continuar con nosotros en el repaso y tenemos el honor de estar acompañado del diputado Ignacio Aracena, quien es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, con quien, Lucy, vamos a tener una interesantísima conversación porque esta ha sido la semana de la Asamblea General de la ONU y hay otros importantes temas internacionales que nadie mejor que él para tratar. Así que bienvenido. La semana del encuentro de la comunidad internacional, de todos los representantes de todos los estados, jefes de Estado y de gobierno,
que participaron en esa asamblea tan importante que es el Parlamento, vamos a decir, de la comunidad internacional y donde estuvo nuestro presidente de la República. Bueno, bienvenido, honorable diputado Aracena, qué alegría nos sentimos aquí, ¿verdad?, con su presencia para hablar de esa Asamblea General en la que usted estuvo por allí en Washington y Nueva York. Nos comente sus experiencias y, por supuesto, de sus impresiones sobre el discurso del presidente de la República. Bueno, para mí más que un placer, un gran privilegio compartir con ustedes y que ustedes me reciban como siempre con ese cariño y ese afecto. Y aprovecho para mandarle un saludo muy afectivo a las personas que sintonizan este programa extraordinario, que me dan sintonía. Cada vez que he venido aquí me dicen, oye, te vi en ese programa, lo están haciendo muy bien, lo quiero felicitar. Gracias. ¿Qué tal esta semana en las agendas del presidente en Estados Unidos, primero en Washington, luego en Nueva York? Usted en su condición de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores estuvo por allá. El discurso del presidente y los temas planteados, ¿qué le parece? Bueno, esta es una pregunta que nosotros tenemos obligados que dividirla en dos partes. Primero, en mi condición de presidente fui invitado a Washington a participar de la 47 gala anual del Causcu Hispano, que no es más que el organismo que reúne todos los congresistas de origen hispano en el Congreso de los Estados Unidos, y yo que tengo una relación extraordinaria con mi gran amigo don Adriano Espaillat, que es el dominicano de más trascendencia políticamente fuera de esta tierra, y cursó una invitación oficial para que una delegación fuera allá, y la verdad es que me sentí maravillado. Fue algo, un trato exquisito, una situación, una cosa extraordinaria, y nos recibieron primero una actividad privada con la candidata presidencial demócrata Kamala Harris, a quien tuve la oportunidad de saludar y de conocer, una mujer con talento extraordinaria, y posteriormente entonces, mucho y cariño, fotos mucho cariño, hay ahí en sus redes de ese momento. Y posteriormente entonces una visita guiada por el Congreso de los Estados Unidos, por el Capitolio, y finalmente una recepción de gala donde se reconoció el talento de todos los hispanos que fueron reconocidos ese día. Me quedé maravillado porque tanto congresistas de origen hispano, hay congresistas de origen cubano, congresistas de origen dominicano, Adriano Espaillat, congresistas de origen puertorriqueño, congresistas de origen mexicano, y la figura de la noche, y hay que decirlo con mucho orgullo y por eso lo resalto, don Adriano Espaillat, que le tocó presentar para que la noche cerrara al presidente de los Estados Unidos. Yo me confieso, yo nunca en mi vida pensé que un muchacho que se crió limpiando zapatos en Herrera, yo soy de Herrera, me crié limpiando zapatos, incluso tuve que vender dulce en un momento para costear mi estudio. Yo nunca pensé que Dios iba a ser tan bueno conmigo, que me iba a permitir estar ahí frente a frente, como dicen los americanos, face to face, con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la verdad es que un gran privilegio para mí, e incluso aquí entre nosotros les puedo contar que me sentaron en la misma mesa que sentaron a Hakeem Jeffries. Hakeem Jeffries es el líder de la minoría en el Congreso de los Estados Unidos, pero se va a convertir a partir de febrero, si Dios quiere, en el speaker del Congreso. Y ahí estaba Ignacio Aracena de La Palma para el mundo. Y yo me sentí, mira, Dios es bueno conmigo, Dios me ha dado tanto. Y fue una extraordinaria velada que culminó. Oye, ¿cómo culmina esa velada? Oigan esto. Con doña Fefita la Grande. La vieja Fefa. La vieja Fefa, cantando merengue. La bandera dominicana ondeó por todo lo alto en ese anfiteatro, el centro de convención. Y cuando yo vi que doña Fefita la Grande subió ahí, se me salieron unas lágrimas. Se me salieron unas lágrimas. Después que habla el presidente de los Estados Unidos, un presidente en ejercicio, no un presidente que fue presidente, un presidente en ejercicio, y termina y sale. Entonces viene don Adriano Espaillat y dice, y ahora para cerrar la noche, Hispana, Fefita la Grande. A bailar todo el mundo. A bailar merengue, el perico ripiado de Santiago. Y yo me imagino que ella dando su golpecito. Bueno, yo no quiero hablar de los golpes de barriga que ella da y de los golpes de cintura, porque mira, la verdad es que Fefita, que de verdad, mi respeto y mi admiración a la familia de Fefita la Grande. Cuánto orgullo de compartir la dominicanidad con doña Fefita. Con 84 años, daba unos golpes de barriga que yo decía, Dios mío, pero mira eso. Usted se ponía a mover la cabeza. Sí, no, porque entonces ahí estaban el Gordo y la Flaca, que también fueron condecorados, el grupo norteño que le llaman los Tigres del Norte, que es un grupo muy famoso de música
regional mexicana, y nos tocó, la mesa estaban paralelas, al lado ahí. Y ellos decían, pero ¿quién es esa? ¿Quién es esa señora? Y todo el mundo, y la esposa de los Tigres del Norte, sorprendido, diciendo, wow, pero Dios la bendiga. La verdad que fue... Esa ha pasado de todo, es sobreviviente de cáncer, de todo ha pasado Fefita, y se mantiene ahí. La verdad que es un orgullo nacional. Él me figura hasta la sepultura. Entonces, cerramos ese capítulo y entonces nos trasladamos a Nueva York. Y cuando llegamos a Nueva York... Un chin más formal. Sí, ya más formal, más serio. Entonces tuvimos que alojarnos en el Intercontinental Hotel Barclay. Y justamente ahí estaban una gran cantidad de primer mandatarios de los diferentes países. Y a mí me tocó, y también yo comencé a darle gracias a Dios cuando fui a la habitación. Le dije a mi hijo, que siempre me acompaña, oye Ignacio, Dios ha sido bueno con nosotros, porque viste que estaba ahí el presidente de Panamá, muy sencillo, en el lobby ahí, tomándose una taza de café, interactuando. Eso sí, que una seguridad extraordinaria, porque uno ve sencillo porque está dentro. Pero el perímetro, señores, una seguridad extraordinaria para proteger la vida de esos mandatarios y de esos líderes mundiales. Y la verdad que fue una muy buena experiencia. Y desde luego, el presidente Biden invitó ahí, en ese hotel, al presidente Luis Abinader y a un grupo de mandatarios, porque tenían una especie de cumbre para tratar el asunto de la droga artificial, que es un tema que está acabando con la humanidad, esta nueva modalidad de droga que está acabando con vidas de miles y miles de seres humanos en todo el mundo. Y justamente ahí en ese hotel, en uno de los salones, se montó esa conferencia, y la verdad que para mí fue una experiencia extraordinaria. La República Dominicana fue escogida para formar parte de la comisión que va a trabajar este tema. Para liderar. O sea, es un liderazgo para el país, junto con Bélgica, por supuesto. Que habla muy bien de nosotros como nación, y del gobierno que ha encabezado el presidente Luis Abinader, que demuestra una vez más el compromiso que tiene en la lucha contra este narcotráfico y contra el crimen organizado en América Latina y en República Dominicana. Y la verdad es que el simple hecho de haber sido designado en esa comisión con un país de Europa, fíjate la contradicción, un país del Caribe, República Dominicana, con un país de Europa como lo es Bélgica, y sin embargo ahí estamos nosotros, lo que significa que la República Dominicana está viviendo su punto más grande en cuanto a lo que es el estándar internacional, y la verdad es que tenemos que decirlo con mucho orgullo. Fuera de los políticos, estamos viviendo el momento cumbre de lo que son las relaciones internacionales de la República Dominicana. Nosotros, en nuestra condición de presidente y miembro de la Comisión de Cooperación Internacional, pues nos ha tocado ratificar muchos acuerdos con muchos países, que hoy en día nosotros tenemos la facilidad de tener esa relación primaria, y se debe precisamente al excelente clima que hay de seguridad jurídica y de inversión, pues sobre todo sistema de democracia. Somos considerados el país pionero de la democracia en América Latina. Entonces es un gran orgullo, es un gran logro que nosotros tenemos que celebrar. Y dentro de Naciones Unidas, recuérdese que hace 2 años se formó la Alianza para la Democracia en Desarrollo, que fue una iniciativa también del presidente Abinader. O sea, estoy de acuerdo con todo lo que usted está diciendo, honorable diputado, porque en verdad la República Dominicana está teniendo un liderazgo internacional muy activo, y nos sentimos todos como representados dignamente por la figura y el trabajo que está haciendo el presidente. Creo que hay que reconocer el gran trabajo también, hay que ser justo, que ha realizado el canciller, por supuesto, don Carlos Álvarez, que está al frente del Ministerio de Relaciones Internacionales de la República Dominicana, que ha hecho un excelente papel, porque esos son trabajos que no se ven mucho, porque esos cancilleres no inauguran una obra, no van a dar un Picasso allí, sino que son una política a otro nivel. Y exactamente, y sobre todo cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores está en manos de una persona que sabe, que conoce los temas jurídicos internacionales, que no está improvisando, porque como decía Tellerán, que fue uno de los fundadores de la diplomacia moderna, en diplomacia todo es posible menos improvisar. No estamos improvisando ahora. No se está improvisando. Diputado, dígame. ¿Qué le pareció el discurso del presidente? Él habló criticó el tema venezolano nuevamente, pero ahí presentó la realidad haitiana.
Se habla mucho de Haití, pero todavía hay dinero, que hay países que se comprometieron y no han honrado su promesa. ¿Qué le parece utilizar este escenario para llamar a la comunidad internacional nuevamente a cumplir su palabra? Bueno, yo he descalificado al presidente Luis Abinader, primero como un gran nacionalista y segundo como un gran humanista. Primero porque preserva la esencia de lo que es nuestra identidad y nuestra soberanía nacional y la defiende, como dicen en el pueblo, a capa y espada, exigiendo el respeto a nuestra soberanía, pero también implantando que la República Dominicana no puede cargar con la solución de los hermanos y de los problemas de Haití, pero también pidiendo en favor de Haití. Oye, qué contradicción. Por un lado, el presidente se muestra como ese gran nacionalista, ese patriota, y por otro lado, entonces, la parte humanista que le dice, hay que ir en auxilio de los hermanos haitianos. Claro. Haití no se puede dejar solo. Entonces, hace un llamado a la comunidad internacional y le dice, necesitamos ser más eficientes en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque había todo un cronograma establecido de la cumbre pasada, se estableció un cronograma, que ese cronograma no se ha cumplido, está todavía por mitad. Y ese cronograma, entre otras cosas, contemplaba que era una misión de primera instancia de 450 militares que vinieron de Kenia, que hay que reconocer el gran trabajo que ha hecho Kenia, que el propio presidente lo felicitó en su discurso, y que también felicitó a los Estados Unidos porque ha aportado la parte económica. Sin embargo, los otros países de la potencia no han puesto los recursos sobre la mesa que se necesitan. Entonces el presidente dice, miren, hay que reconocer el trabajo que ha hecho Kenia, hay que reconocer el aporte económico que ha hecho Estados Unidos, pero todavía nosotros, los que se comprometieron con aportar para la solución del conflicto de Haití y organizar un proceso de transición que conlleve a una elección y que esa elección sea libre, diáfana y transparente para buscar estabilidad en la región, no se ha podido lograr, porque por lo que sea, unas personas, unos países no han cumplido con lo que se estableció en ese cronograma. Entonces el presidente aprovechó ese escenario para decirle, tenemos que ser más efectivos en la toma de decisión. Porque y que vengan los recursos, claro, que inicien, hay que pagarle a esos soldados, que vengan eso los tiene recursos. un costo. Y no solamente a los soldados, sino que la propia reconstrucción de Haití no se reconstruye con la mano, ni con el lodo, ni con la tierra. No, se reconstruye con inversión. Entonces, no se puede dejar tampoco solo a los Estados Unidos en el financiamiento de la reconstrucción de Haití, y tampoco nos pueden encargar nosotros como República Dominicana la solución de Haití. Entonces el presidente dice, yo tengo la obligación y el compromiso de proteger la soberanía dominicana. Si ustedes no lo hacen, entonces yo voy a tomar las decisiones, fíjate lo que es el presidente, yo voy a tomar las decisiones que sean necesarias para proteger, porque ellos se están llevando el 12%, las parturientas haitianas se están llevando el 12% del Producto Interno Bruto destinado precisamente al capítulo de salud pública, que no quiero que digan que Aracena dice que los haitianos se están llevando el 12% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. No, el 12% del presupuesto destinado para salud pública y educación, porque tenemos más de 250.000 estudiantes de origen haitiano, que nosotros, en términos humanos, no le hemos negado el privilegio de la educación, no se lo hemos negado, tampoco le hemos negado el servicio de salud a nadie. Es un derecho que está consagrado en los capítulos internacionales, y el derecho humano a la vida y a la dignidad, pero va a llegar a la copa y se va a rebosar, y entonces nosotros vamos a tener que decirle, no podemos. Diputado, se tiene la percepción de que desde hace un tiempo el tema migratorio se ha desbordado. O sea, tenemos los discursos muy bonitos en Naciones Unidas, aquí también, pero la realidad es que todos los presidentes de Naciones Unidas han puesto el punto sobre la I con el tema haitiano. Yo recuerdo hablando en la ONU sobre Haití a Hipólito, a Leonel, a Danilo y por supuesto ahora a Abinader. Ahora, la realidad hoy es que se percibe no una desorganización, porque la desorganización la hemos tenido siempre. Se percibe un desborde. O sea, es que hay comunidades donde ya ante la vista de todos, mayoritariamente hay una población haitiana. Y no en la frontera, población incluso en el este. Entonces, ¿qué está pasando?
Bueno, mira, primero hay que aclarar bien claro, el problema de la migración, y lo sabe la profesora Lucy, a quien respeto mucho, es un problema mundial. Se está dando, es un fenómeno mundial. Tú vas a Europa y hay un problema entre España y los turcos. Tú vas a todas partes, tú vas a México y la frontera de Estados Unidos, tú vas a Alemania. O sea, hay un problema en el mundo con el tema de la migración, porque el ser humano migra por sobrevivencia. Entonces, te hago ese relato para que entiendas que nunca la República de Haití, el vecino país, tuvieran una crisis tan difícil como ahora. Y por eso, entonces, una migración tan grande. ¿Por qué? Porque es que Haití, si tú comparas el Haití de hace 15 años, no es el Haití de ahora. Por lo menos tenían un presidente, tenían algún nivel de estabilidad, que no tenían un país próspero, pero tenían un sistema que estaba más o menos funcionando, pero ahora no tienen a nada. Ahora el país de Haití, tú no tienes un presidente realmente que está constituido por voto de la gente, sino que fue alguna persona que a través de un acuerdo, y no tienen nada de manera productiva, su capital productivo, su economía no sirve. Entonces, ellos tienen que salir. Ha tenido gobiernos corruptos que se han llevado todo. Entonces, una población que está sufriendo los efectos de toda esa crisis que por años han tenido. No, y a eso usted le agrega, profe, la acumulación aquí en la República Dominicana de tanta migración que antes la gente lo dejaba, no, un beso por haitiano, se fue acumulando y han hecho una gran colonia, porque eso fue produciéndose por miles. Paren, señores, yo no quiero decir esta palabra, pero paren como curíos, paren mucho. Entonces esos haitianos, yo no quiero bajo ninguna circunstancia utilizar un discurso que sea racista, que sea yo no soy así. No importa cómo te lo diga, como que se van a ofender. No, porque yo no soy así, mi esencia no es así, yo soy una persona muy respetuosa, muy sensible de la dignidad humana, pero la verdad es que la migración tiene que tener algún nivel de regularidad. Pero también uno se pregunta, ante este desborde, porque no florecen ni caen por tierra, no hemos tenido, por lo menos yo no he visto todavía, una sola condena a nadie relacionado con mafia de personas que trafiquen ilegales. Exactamente. Y, o sea, hay una gran debilidad también en el Estado. Y usted sabe muy bien, todos sabemos muy bien, que donde no hay orden, cualquiera pone el desorden. Sí. ¿Cómo es posible que...? Lo que pasa es que el problema haitiano ha estado ahí siempre, desde hace muchos años, por lo que ya hablábamos de la crisis que ha tenido los gobiernos corruptos. Al problema, cuando comenzó, que primero inició de la época de Trujillo con el tema del cruce para la zafra. Sí, claro. Nosotros fuimos dando la espalda a la situación, a las crisis haitianas. Claro. Entonces, ahora se siente más porque hemos dado ahora el frente. O sea, hemos puesto atención a un conflicto que estaba latente de hace tiempo ahí. Entonces, ahora queremos darle el frente y solucionar, pero ya tenemos todo encima. Entonces ahora hay que buscar la forma y una forma humana también de poder solucionar. Ellos tienen derecho a su territorio, a su estado, como lo tiene la República Dominicana, que tiene sus prerrogativas de soberanía, de decidir quién entra, quién sale, cómo entra y cómo sale. Pero debe buscarse una forma, un trabajo binacional. Ahí vino la creación de las comisiones mixtas bilaterales, con el objetivo de solucionar los problemas comunes bilaterales, pero esas comisiones nunca trabajaron. Y cuando comenzó el problema del río, del masacre y eso, vino una comisión a Cancillería para hablar con el canciller y no pudo funcionar. Hicieron acuerdos y no funcionó nada. Entonces hay un problema, hay una debilidad que ha venido por ambas partes, más allá, porque entonces cuando se firmaba un acuerdo como lo hizo el presidente Abinader con Jovenel Moïse, que fue uno de los primeros encuentros que tuvo el presidente Abinader con una declaración de compromiso, ¿qué pasó después? Entonces vino el manicidio de Jovenel Moïse. Entonces lo que se había acordado ahí quedó sin efecto. Entonces, así ha pasado en la historia, que no se ha podido continuar con proyectos como las comisiones mixtas bilaterales, los acuerdos, y bueno, es una situación compleja. Sí. Diputado, quiero cambiar de tema. Ya entramos en una semana donde estamos en reforma constitucional. Sí. Ha sido criticada por la oposición. Los opositores entienden que no es necesario hacer una cláusula pétrea, no es necesario la Constitución para tener un procurador independiente,
que no es necesario, un sinnúmero de cosas. Su opinión al respecto y qué tan beneficiosa será esta reforma constitucional para el país. Bueno, lo primero es que la oposición va a criticar todo. Y yo de verdad tengo que reconocer. Pero eso es democracia. Porque esa es la democracia. Claro. Y yo en sistema democrático tenemos que convivir. Ahora bien, si por ello fueran, se quedara así, sin cláusula pétrea. Lo que hay que reconocerle es la gran vocación de compromiso que tiene el presidente de la República. Un presidente que acaba de ganar unas elecciones casi con el 60% de los votos a favor de su candidatura. Inmediatamente gana. Entonces lo que dice, voy a poner un candado para evitar que yo mismo, o que Aracena, que es diputado, o que Juan mañana sea gracioso y diga que yo quiero reelegirme. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso no había pasado en la historia. Aquí lo que pasa es que la oposición quedó entrampada, porque ellos pensaban que el presidente era nada más discurso y no acción. Y este presidente le ha demostrado a la gente que dijo que iba a tener un sistema de justicia independiente, y ahí está. ¿Qué es lo que se busca con ese sistema? Más independencia del sistema de justicia, para que mañana ninguna persona diga, mira, agarraron a fulano, hazme el favor, suéltalo. Eso no va a ser así. Es que porque aquí eso tiene que acabarse. ¿Y por qué tú crees que tenemos nosotros tanta expedientes de corrupción acumulados y que nunca se condenan a nadie? Por el tráfico de influencia, porque hay muchísimos jueces que fueron nombrados mediante concursos de favores y que obedecen a sectores. Entonces, ¿qué es lo que busca el presidente con eso? Y es lo que nosotros apoyamos. La justicia no puede deberle favores a nadie. La justicia tiene que ser independiente. Y si Aracena metió la mano, no importa, hay que condenar a Aracena. La justicia no puede tener paño tibio con ningún funcionario. La justicia tiene que actuar con total transparencia e independencia. Y eso es lo que el presidente está buscando y es lo que nosotros estamos apoyando. Y el presidente se ha puesto él mismo con las cláusulas pétreas, o como los candados, como yo les digo para que la gente lo entienda. Esos candados lo que dicen es que el presidente de turno no puede, terminando sus dos periodos consecutivos, no puede reformar nunca la Constitución para beneficiarse de sí, para sí mismo, o ocupar otro puesto. Entonces, señores, lo que hay que aplaudir la decisión de este gran ser humano, que con todas las condiciones y con un Congreso mayoritario, él pudiera haber dicho, vamos a introducir un proyecto que me permita a mí reelegirme, y dijo no. La mayoría que nosotros hemos construido y que el pueblo dominicano no ha dado, la estamos utilizando, ¿sabe para qué? Para garantizar más democracia. Oye la grandeza de Luis Abinader. En vez de nosotros actuar como actuaban ellos antes, porque recordemos que ellos son el PLD. La oposición, porque es lo mismo todo. Recuérdate que Danilo Medina trató de modificar la Constitución y movió unos chelitos ahí, que finalmente no se aprobó por un lío que se hizo, porque el propio Leonel Fernández dijo no se puede, y nosotros salimos a la calle, pero el pueblo rechazó ese intento de modificación de la Constitución. Y nosotros salimos a la calle a pelear contra eso, y el presidente dice, nosotros vamos a reforzar por lo que nosotros peleamos. Entonces por eso estamos poniendo los candados. Entonces el presidente, lo que hay que apoyarlo, a que termine de gobernar bien, a que siga creando políticas públicas para que sigamos siendo ejemplo de superación y de eliminación de los rangos de la pobreza, como lo estableció el Banco Mundial, que nos ha colocado a nosotros en índice de ascendencia, para que la economía de la República Dominicana siga en crecimiento y para que los problemas que tenemos nosotros, heredados de esos años fatídicos que duraron, eso que hoy en día son oposición, nosotros podamos superarlo. Yo siempre digo esta palabra, nosotros no estamos en el país de la maravilla, pero hoy por hoy nos podemos dar el lujo de tener un país mucho mejor que hace 4 años, y el futuro de este país va a depender mucho en lo que nosotros hagamos hoy a través de esos proyectos de reforma, y por eso nosotros respaldamos al presidente en todos sus proyectos. Finalmente, porque se nos termina el tiempo, hay quienes tienen la preocupación de que los diferentes proyectos presidenciables que hay en el Partido Revolucionario Moderno sea la causa de división en el futuro de esa organización política. Eso no va a pasar. Nosotros tenemos primero un gran líder que tiene un compromiso con mantener la casa en orden, y segundo, nosotros hemos madurado y hemos aprendido de los errores, y aquí el compromiso no es si es Juan, si es Pedro o si es María. Aquí el primer compromiso es garantizar la estabilidad del crecimiento y de la democracia en la República Dominicana. Los proyectos ¿cuál es el suyo? ¿El mío? Ajá. Bueno, yo no sé los otros, ya yo tengo el mío. Yo tengo el mío, yo estoy trabajando con un hombre que yo entiendo que es el mejor discípulo para heredar la conducción de este barco que va por sendero
de progreso y de prosperidad, y tiene que ser un compañero que se parezca al presidente Luis Abinader, que tenga los mismos principios, los mismos valores y los mismos compromisos, pero también que haya sido un constructor de cero. Entonces, por eso yo estoy apoyando las aspiraciones que él no me ha dicho que aspira. Él no me ha dicho que aspira. Okay. Yo soy que estoy hablando así. Yo quisiera que él me diga, mira, Aracena, me voy a llevar de ti. Que se decida. Que se decida. Pero yo creo que nosotros tenemos buenos compañeros y compañeras. Ahora, yo me gustaría ver a un hombre como Yayo caminando la República Dominicana, ofertando sus capacidades, porque lo ha demostrado. Ha sido un hombre excelente, pero sobre todo un compañero que ha construido, que cuando ha tenido que ceder, cede, que cuando ha tenido que concertar, concerta, que cuando ha tenido que batea, y cuando ha tenido que parar, para. Pero es un compañero que se puede parar en cualquier escenario y conoce al compañero, que eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces yo creo que entre esos que están ahí, que todos son muy buenos, el compañero Yayo es el que tiene el paquete, como dicen los americanos, el que reúne las 5 cualidades para seguir trabajando. Pero la democracia de los partidos políticos. Bueno, cuando llegue el momento, bueno, sí, el porque partido como elegirá. es muy temprano, Sí. muy temprano. Bueno, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias al honorable diputado Ignacio Aracena, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, por habernos acompañado. Y ustedes no se muevan, que todavía queda más de El Repaso. Adelante. Tómate todo el tiempo que quieras. Mira el interior de tu refrigerador sin abrir la puerta y sin perder aire frío. LG InstaView ThinQ. Plaza Lama, la super tienda. Continuamos con más del repaso, y esta fue la semana también donde el alcalde de Nueva York, Eric Adams, hizo historia, pero de manera negativa, Lucy. Así es, me llamó la atención y es preocupante, acusado de 5 delitos federales, Wow. Soborno. Wow. Sí, soborno, y hay unos delitos electrónicos cometidos ahí, son varios. Le incautaron el celular hace unos días. Sí. Él incluso había hecho una comunicación que le había enviado a sus seguidores diciendo que antes de la acusación, que lo iban a acusar. Entonces, él más o menos sabía por dónde venía el asunto. También de tomar dinero sin declarar de gobiernos extranjeros, específicamente de Turquía, soborno, en resumen. Sí. Y parece que va a terminar dimitiendo. Sí, y posiblemente inhabilitado y sobre condenado, porque con eso no hay juego en Estados Unidos. Es un delito federal, eso es muy delicado, y son 5 acusaciones que tiene. Lucy, en otro orden, ¿qué fue lo que pasó con el rey de España, México y la juramentación de Claudia Sheinbaum? Ay, sí, mira, ella le envió una invitación al jefe de gobierno español, pero no a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez, pero no al rey Felipe VI. Entonces, ¿quién es que asiste a las juramentaciones de los gobiernos regularmente? Claro, como normalmente es el jefe de Estado. El jefe de gobierno no asiste. Que al final no va a ir por eso, pero ella alegó de que en el 2019 Manuel López Obrador envió una comunicación al rey de España para pedirle que se excusara con México por los atropellos cometidos durante la colonia. Una locura. Entonces, esa carta no se respondió.
El rey no la respondió, claro. Entonces ellos en una actitud de represalia, pues toman esta iniciativa de no invitarlo a la toma de posesión e invitar al jefe de gobierno, Pedro Sánchez. ¿Tú esperas en Claudia Sheinbaum más del modelo de López Obrador o que sea un modelo más disruptivo? Porque la verdad hay mucho populismo. Eso es un ejemplo de lo que va a ser su gestión. En vez de unir, de acercar, de trabajar por el perdón, por la paz, de hacerlo de otra manera, ¿verdad? Como se estila y sobre todo cuando se trata de una mujer. Entonces, si tomas estas actitudes desde un inicio tan agresivas, realmente está dando señales de lo que puede ser su gestión. Ella debe marcar su propia personalidad en el ejercicio del poder, no debe verse como alguien tan dependiente de la imagen de López Obrador o de las ideas de López Obrador. Y eso emite un mal mensaje, inclusive políticamente. Quiero hablarte, decirte que esto se estudia en ciencias políticas y que esa actitud de ella, así de depender de los compromisos de Manuel López Obrador y de sus iniciativas e ideología, indica la imagen que se tiene de la participación de las mujeres en la política. Exacto. ¿De cuál es? De que siempre hay un hombre detrás ayudando, de que nosotras las mujeres llegamos, si un hombre nos ayuda, porque si tú revisas en el país, en nuestra historia dominicana, tú dices, ¿cómo llegó Margarita Cedeño? ¿Cómo han llegado las mujeres? Entonces hay que romper con eso. Entonces si ella hace eso, bueno, hay un hombre detrás, una figura que la está ayudando, que le está diciendo los lineamientos que tiene que seguir en su gobierno. Una marioneta. Exactamente. Entonces debemos romper con esa imagen que se tiene de la mujer en la política. Y a propósito de México, Israel, se cumplieron 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes, ¿te acuerdas? Sí. Ayotzinapa. Sí, y esta semana pues huelgas, protestas frente al Senado, los familiares, los padres, las madres que no saben qué pasó con sus hijos todavía y está involucrado, las autoridades de México se descubrió, están involucradas, tienen que dar una respuesta porque siendo así han cometido violación de derechos humanos. Y no hay un Estado que le dé respuesta. No. Que es lo peor. Entonces eso es muy triste. Hace 10 años de esa terrible noticia que impactó tanto en México y toda la región. Claro. Sí, sí. Muy penoso. Ojalá que tengan respuesta. Esperamos y ojalá que eso haya, tenga. Por ejemplo, López Obrador, que es tan defensor de los derechos humanos, yo esperaba que en estos 6 años de presidencia él iba a abrir una investigación mucho más seria y responsable para dar al traste con lo que pasó, porque de verdad que así no se puede. No. Bueno, se ya nos termina el tiempo. Dándole seguimiento a eso, a ver qué va a pasar el 1 de octubre cuando asuma Claudia Sheinbaum la presidencia. Se nos termina el tiempo, Lucy. Por cierto, vi que Román Jaques vuelve a aspirar a la presidencia de la Junta Central Electoral. ¿Te inscribiste? Porque tú te inscribiste la vez pasada. Sí, ahora no estoy postulando, no voy como candidata. Qué pena. Al parecer, y creo que la mayoría de la población siente lo mismo, se han inscrito muy pocos al momento, van a tener que aplazar más para que hayan más candidatos a la Junta Central Electoral. Al parecer el mensaje es que Román Jaques lo ha hecho bien. Bueno, gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros repasando la actualidad nacional e internacional. Lucy Arraya, Israel Figueroa y Maxi Manzueta le hemos acompañado y será hasta la próxima.